Bienvenido a una segunda lección sobre multiplicar enteros con contadores de dos colores. En esta lección veremos ejemplos de un negativo por un negativo y un negativo por un positivo. Definiremos un contador amarillo como positivo, y un contador rojo como negativo. Entonces podemos modelar dos positivos, usando dos contadores amarillos, tres negativos usando tres contadores rojos, y cero, usando un contador amarillo y uno rojo. Sin embargo, antes de echar un vistazo a nuestros nuevos ejemplos, quiero revisar un ejemplo de la última lección. Cuando tuvimos un momento positivo un negativo, por ejemplo, positivo 4 veces negativo 2. Consideramos que esto comienza con 0 o comienza con nada. Luego, debido a los 4 positivos aquí, nos dieron, o estábamos agregando 4 conjuntos, o 4 copias de dos negativos. Y dado que podemos modelar dos negativos usando dos contadores rojos, nos dieron o añadieron 4 copias de dos contadores rojos, que se ven así. Y observe cómo el resultado es 8 contadores rojos, lo que equivale a 8 negativos. 4 veces negativo 2 es igual a 8 negativo. Entonces, para los nuevos ejemplos, echemos un vistazo a negativo 4 veces negativo 2. Bueno, ahora porque el primer factor es negativo 4, veremos esto como, estamos quitando 4 juegos, o 4 copias de dos negativos. Entonces, como en este caso estamos eliminando 4 copias de dos contadores rojos, tendremos que comenzar con un montón de ceros para que tengamos 4 juegos de dos contadores rojos para eliminar. Observe como si comenzamos con un mar de ceros, o un montón de ceros como vemos aquí, esto sigue siendo equivalente o igual a 0, como vemos aquí. Pero ahora en esta forma, podemos eliminar 4 copias de dos negativos. Las 4 copias del negativo 2 serían estas 4 copias de dos contadores rojos. Y ahora si eliminamos estos y simplificamos, podemos encontrar el producto de 4 negativos y 2 negativos. Así que ahora eliminaremos nuestros 4 conjuntos, o 4 copias de dos negativos. Y observe cómo todavía tenemos algunos ceros aquí, así que sigamos adelante y simplifiquemos eso. Estos 4 contadores rojos y 4 contadores amarillos se simplificarían a 0, o equivalentes a 0, dejándonos con un total de 8 contadores amarillos que es igual a 8 positivos. Negativo 4 veces negativo 2 es igual a 8 positivo. Ahora echemos un vistazo a negativo 4 veces positivo o 2. Nuevamente, esto significa que vamos a eliminar o quitar 4 copias, o 4 conjuntos de dos positivos esta vez, así que vamos a comenzar con un mar de ceros, o un montón de ceros. Y ahora de esta forma podemos continuar eliminando 4 copias de dos positivos. Aquí están las 4 copias de los dos positivos. Si eliminamos estos, nos quedaríamos con estos contadores. Observe nuevamente cómo tenemos algunos ceros aquí. Estos 4 contadores rojos y 4 contadores amarillos son equivalentes a 0 o simplificados a 0, lo que nos dejaría con 8 contadores rojos, que es igual a 8 negativos. Negativo 4 veces negativo 2 es igual a 8 negativo. Miremos este ejemplo una vez más, con un enfoque ligeramente diferente. Recuerde antes, comenzamos con un montón de ceros, o un mar de ceros. De modo que para un negativo 4 veces positivo 2, podríamos eliminar 4 copias de dos positivos. Sin embargo, lo que podríamos hacer es reconocer que tenemos que eliminar 4 copias de dos positivos, lo que significa que podría detenerse con solo 8 ceros, lo cual requerirá menos simplificación. Si comenzamos con 8 ceros, ahora nosotros podemos identificar fácilmente las 4 copias de dos positivas, que queremos eliminar, que serían estas 4 copias aquí. Tenga en cuenta que una vez que eliminemos estos, no se requiere simplificación adicional, porque nos queda exactamente 8 contadores rojos, que nuevamente es igual a 8 negativos. Entonces negativo 4 veces positivo 2 es igual a 8 negativo. Entonces, hay más de una forma de resolver estos problemas, pero creo que al comenzar con el mar de ceros es probablemente un poco más sencillo. Espero que hayas encontrado esto útil.